morena, porque el sol te miró. Con vos el mar usó las mejores perlas en tu reír. No llores, pues tu angustia me pesa. Te juro que duermo, pero mi corazón vela por vos. Bésame ya y deja ese extraño rocío que brota de tus ojos, amor. Solo uní tu labio al mío, que leche y miel fluye de nuestro querer. No hay tristeza que pueda con él, ni dolor que no pueda vencer. Contigo cebolla y pan. Día lunes, en el marco de los hechos informativos, con un presidente de la nación por Estados Unidos, con un clima agradable en esta ciudad de Corrientes, pero con posibilidad de precipitaciones para los próximos días en distintos puntos de la República Argentina, altos de humedad, pero con el mismo entusiasmo de siempre. Nosotros arrancamos una nueva edición de Agenda. Mi nombre es Julián Saucedo, me acompaña en la conducción Diana Casco. ¿Cómo estás, Diana? Gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Buen inicio de semana, bueno, ya terminando este día lunes, pero arrancando una semana que, a pesar de que venimos cargados de información, por los próximos días creo que la agenda va a ser un día a día con información que vaya surgiendo. Por un lado, esto que tenemos la ley de base, tenemos huelga, otro paro general durante el día jueves, hoy un paro a medias con asambleas, así que jornadas realmente intensas en cuanto, sobre todo, repercusiones de lo que va dejando esta ley de base, que tiene por un lado esa información de cómo llegar a los votos necesarios para que el gobierno finalmente apruebe en el Senado, y por el otro las reacciones en rechazo de algunos elementos de esta ley de bases, que principalmente tiene a los gremios movilizados en función de la reforma laboral. Eso por un lado, digo, como agenda legislativa, que ya la venimos desarrollando ya hace bastante tiempo, pero que sigue generando la información del día a día. Y por otra parte, en esta batalla cultural, por un lado, como lo ha definido Adorni respecto a los precios, a la inflación, a la presencia del Estado en las necesidades de la ciudadanía, de cómo debe reaccionar. Bueno, son algunos conceptos interesantes que ha dejado hoy Adorni en el marco de sus conferencias habituales. Pero también después tenemos las guerras entre las billeteras virtuales. Se desató la guerra entre Mercado Pago y la billetera Modo, que corresponde a todas las entidades bancarias. Hablan como de una competencia desleal en ese sentido, y hubo presentaciones judiciales, así es que siempre hay información que aportar, algunos corrimientos de plazos para inscripción, por ejemplo, los vouchers educativos, inscripción, corrimiento de fechas también para las inscripciones de las becas Progresar. Así es que, bueno, de todo eso le vamos a ir mechando un poquito de información en esta hora de aquí de Agenda. Totalmente, una agenda que viene cargada de información con el presidente Javier Milei por Estados Unidos, te decía más temprano, con hechos que se desarrollan por acá, pero principalmente que marcan nuevas interpretaciones a viejos hechos. El caso Chocobar es un caso paradigmático respecto al accionar de la justicia. Hoy tuvo novedades. El presidente de la Nación desde Estados Unidos, de hecho, hizo un tuit en relación a este tema y a las
expresiones que habitualmente cargaban medios de comunicación, pero que hoy se fundamentan incluso en la justicia. Tenemos para compartir las palabras del presidente de la Nación en formato de Twitter, en esta forma de expresarse tan particular que incluso durante la tarde generó cierta controversia, no por su opinión del caso Chocobar particularmente, sí por algunas imágenes de Javier Milei en la previa a su presentación y embanderado con la bandera de Israel, de Estados Unidos, poca bandera argentina en la foto, una foto particular para la presencia, para la presencia institucional que un presidente debería mostrar, pero lo cierto es que los cambios de paradigma se dan en todos los ámbitos. Julián, yo no sé, la presentación de él en este viaje que ha hecho es un poco en respuesta a invitaciones de conferencias, de las cuales él es como muy activo últimamente. Sí. Lo hace en una órbita de funcionario, pero a veces sus planteos son como más personales. Pero es parte de esto de cambiar los estilos o los paradigmas que viene planteando el gobierno en distintas instancias. Notición: la Sala 2 de la Casación Nacional anuló el juicio oral que le hicieron a Chocobar. Manda a hacer un nuevo juicio oral. Estoy leyendo el fallo ahora mismo. Ley y orden, escribió en su cuenta de Twitter el abogado Fernando Soto, defensor del uniformado y funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Apenas se conocía la sentencia, Soto adelantó que se van a oponer a un nuevo debate para juzgar a Chocobar. El fallo del Tribunal de Alzada también fue celebrado por el presidente Javier Milei. Un tiro para el lado de la justicia. Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos. Aquí se termina con la doctrina Zaffaroni, dijo el presidente. Viva la libertad, carajo, escribió el jefe de Estado. Y Horacio Díaz, integrantes de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional porteña. La ausencia de la más elemental claridad en la argumentación de la sentencia fue algo evidente para las dos partes impugnantes, la defensa y la querella, quienes bajo expresiones como vieron hechos distintos, oscilaciones, confusiones o zigzagueos, remitieron a un denominador común, cuál es el déficit de motivación, es el déficit de motivación lógica en la sentencia judicial, del que a su vez se desprende otro tipo de problemas, tales como la falta de mayorías en el fallo. Se sostuvo el fallo firmado hoy por el Tribunal de Alzada, que hacía referencia a las contradicciones que tiene el fallo en primera instancia y pide se haga un nuevo juicio. La expectativa está puesta en función de si va a haber un nuevo juicio en relación a este tema, que fue un tema nodular durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, pero en el periodo de... al accionar de las fuerzas de seguridad, donde ella entiende hubo toda como una política, incluso cultural, de cuestionar todo accionar judicial. Obviamente que esto no significa el aval de excesos, sino que tampoco poner una situación de protección a aquellos agentes integrantes del orden de seguridad que en el marco de su accionar o de su tarea se vieron en situación de estar en disponibilidad ante la justicia por hacer su trabajo. Es decir, no estamos hablando acá de aval, insisto en esto porque es importante, a los excesos en la fuerza de seguridad que lamentablemente se dan, pero son hechos aislados y que la propia fuerzas de seguridad, sin importar cuál sean, tienen sus mecanismos para depurar, por decirlo de alguna forma, y sacar a las personas que no están en condiciones de seguir en las fuerzas por esos excesos. Acá estamos hablando de esto, quien vos lo decías, y un poco es lo que creo saludan de este fallo, es la protección de los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad
cuando lamentablemente terminan en situaciones de afectación a otra persona, pero siempre en el marco adecuado y siguiendo los protocolos correspondientes de cómo debe actuar un agente de seguridad, y se ven envueltos en situaciones de instancia judicial. Así es que creo que eso es un poco lo que avala o lo que rescatan de este fallo. Totalmente, y de hecho Patricia Bullrich estuvo en el centro de la polémica en su momento, refirió y acompañó la figura de Chocobar. Algunos hablaban de una doctrina cuando se hablaba del caso Chocobar y de una metodología de accionar policial. Patricia Bullrich se hizo escuchar también en redes sociales. Tenemos para compartir un fragmento de lo que publicó en sus cuentas de redes sociales respecto a este tema, que todavía no está claro si va a tener un nuevo juicio o va a quedar con una sentencia de absolución, pero seguramente en la semana tendremos más novedades. Escuchamos por lo pronto a la ministra de Seguridad referirse a la cuestión. Hace 7 años se los vengo diciendo. La doctrina Chocobar es la doctrina del buen policía, el que defiende al ciudadano. Hoy la Cámara de Casación Penal le dio la absolución. Y eso es lo que tenía que suceder. Dijeron que estaban todas las pruebas mal, que había habido una verdadera discriminación contra Chocobar. Avanzamos muchísimo en la Argentina, porque al buen policía se le hizo justicia. Bueno, parte de la discusión que se viene, la interpretación del fallo, las posiciones de las distintas partes y la resolución que deberá tomar la justicia en un caso sensible que incluso involucra la interpretación política de la aplicación de las normas, siempre en una delgada línea entre el accionar policial y los excesos, en un contexto donde quien está violentando la situación busca llevar la cosa permanentemente a los excesos, porque los delincuentes, la verdad uno ve algunos abordajes, son sumamente violentos. ¿Cómo respondes a tanta violencia sin aplicar la fuerza que le damos a la policía para que aplique en casos como estos? Tensiones que no sé si están resueltas en nuestro país, pero que marcan por lo menos un cambio de época, me parece, respecto al fallo judicial. Sí, absolutamente. Además, también haciendo referencia al presidente en su exposición a través de las redes sociales, de como al fin de lo que se conocía como la doctrina de Zaffaroni, que era una doctrina por allí muy proteccionista, quizás excesivamente humanista, podríamos decir, que tenía más en cuenta la situación del victimario que de la víctima, y creo que era por allí un poco los cuestionamientos que se le hacía, y en esa situación se daba justamente estos casos del accionar por allí de la policía, y resulta que les quedaba, incluso no sabían cómo actuar los integrantes de la fuerza de seguridad, porque tenían hasta el temor de, haciendo su trabajo, insisto en esto, quedar vinculados a situaciones de denuncias en el ámbito judicial o pasar por instancias judiciales tratando de aclarar su actuar, que en realidad, digo, insisto, no se avalan los excesos. Lo que se busca es darle un marco de seguridad a los integrantes de las fuerzas para que puedan cumplir su trabajo y no tener ese temor de que después sean sometidos a juicios, o estar, como en el caso de Chocobar, pendiente todo el tiempo de qué es lo que decide en definitiva en función de el análisis de distintas pruebas, la mirada. Ahí está también la mirada de con qué enfoque la justicia analiza todas esas pruebas incorporadas. Así que, bueno, una de las noticias del día. Pero te propongo, Julián, ahora pasar a otra guerra que involucra a las entidades bancarias que están detrás de la billetera Modo y Mercado Libre, pero siempre hablando de su modalidad de pago, Mercado Pago justamente, y la situación que ellos entienden de abuso de su posición dominante, se le llama a esto de que, como habitualmente eso que vemos ahí en pantalla, la posibilidad de escanear estos códigos QR y elegir una forma de pago, excluye a todas las entidades bancarias y solo
te da la posibilidad de hacer el pago a través de la plataforma o billetera virtual de Mercado Pago. No está unificado el QR. Claro, sí. No es el mismo sí, para todo el mundo. Claro, exactamente. Y entonces entienden que Mercado Libre se abusa de esa posición dominante de tener la posibilidad de estar presentes en todos los lugares con su con su código QR, excluyendo a, por ejemplo, la modalidad de Modo, que es otra billetera virtual de la cual están atrás todas las entidades bancarias. La denuncia la hicieron ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia insisto en esto, la denuncia puntualmente dice comportamientos anticompetitivos y exclusorios. Entonces significa que por esta posición dominante deja fuera a las otras posibilidades, a las otras modalidades de pago, que son las otras billeteras virtuales, Modo que tiene, insisto en esto, incluidas a todas las entidades bancarias. Es como que allí se reúnen la posibilidad de hacer el pago a través de esta billetera virtual, pero de todas las cuentas que vos tengas en distintos bancos, la unifica en un solo lugar. En cambio, Mercado Pago solo es a Mercado Libre, responde a una sola firma y excluye de la posibilidad en esta lectura de los códigos QR a las otras billeteras virtuales. Posición dominante que el gobierno, los distintos gobiernos de la Argentina le dejaron tomar avalando, cuando ellos hicieron la compra, por ejemplo, de derremate.com, que era una empresa muy grande también en el mercado y la principal competidora. Terminaron transformándose en un monopolio. Muchas veces esas compras entre empresas que son dominantes en el mercado y cuando uno se come a otra, son parte de la noticia cuando uno ve que Estados Unidos, que no sé, que Instagram es comprado por Facebook en su momento. Tiene que ser habilitado eso por cierta interpretación jurídica que permite que esas condiciones se den. Acá, medio que en un descuido, avanzó el hombre y hoy día tiene una posición dominante. No hay tanto mérito, porque esto es algo que se hace en todo el mundo, pero en general se unifican criterios y permiten que con la misma modalidad, no sé si te pasó, cuando yo me voy a comprar a la panadería, una muy grande donde nos cruzamos el otro día, por ejemplo, vos le decís, yo voy a pagar con el Modo y te tienen que hacer el QR en un postnet distinto al postnet que usa la empresa de Mercado Pago. Pero hay una norma del Banco Central y es de ahí donde se prende Modo para hacer esta denuncia, porque esta norma del Banco Central termina con esa exclusividad y obliga a todas estas lectoras de QR a que puedan aceptar cualquier billetera de pago virtual. No pasó en su momento también, lo que pasa es que estos son, a ver, se están enfrentando Mercado Libre, con todo lo que significa como fuerza económica, pero es el otro lado de Modo. ¿Están los bancos? Todos los bancos, todas las entidades bancarias que también tienen, exactamente. Entonces quizás por ahí planteando varias irregularidades en los procesos beneficiosos que tiene para los usuarios Mercado Pago, porque viste que vos dejás la plata en un banco y no te rinde. Vos la ponés en Mercado Pago y la verdad a veces tiene un funcionamiento que para entrar en el banco tenés que entrar, hacer una compra, inscribirte para que te dé plata de inversión. En Mercado Pago vos dejás la plata y eso de alguna manera también avanza. Ahora, ellos están usando tu plata en fondos que por ahí caen, y por ahí no tienen tan buen rendimiento, pero se hace más o menos automático, ¿viste? Y eso me parece que igual te digo que eso es una facilidad. Sí, es una facilidad en la que pierden los bancos. En la que pierden los bancos, efectivamente, allí. Pero ¿sabes dónde está? A ver, son dos cosas distintas, digo, de las oportunidades o beneficios que te ofrece por un lado Mercado Pago y por el otro lado Modo. Modo te ofrece beneficios con descuentos a la hora, por ejemplo, de pagar, porque obviamente los bancos tienen una espalda para hacer acuerdos incluso con los distintos comercios a la hora de que vos pagues a través de la billetera Modo. Ahora, ¿qué pasa? Mercado Pago tiene, por otra parte, esa ventaja que vos decís, como el que tiene otras billeteras virtuales, que son de dar
darte intereses que incluso, mirá vos, que en este momento los intereses que te dan Mercado Pago u otras billeteras virtuales, hay una tarjeta muy conocida que hace referencia a un color, que por ejemplo tienen tasas de interés que están por encima de las que pagan los bancos con plazo fijo, con esa facilidad que decís vos de mover el dinero cuando vos... Todos los días. Cuando vos quieras. Entonces vos por ahí, por ejemplo, dejás tu plata, es cierto, en Mercado Pago, no la utilizás, te da ese beneficio de pagarte un interés diario mientras vos tenés el dinero allí, pero que si vos, por ejemplo, dejás todo el mes, tienen tasas de interés que son superiores a los plazos fijos de los bancos, que tenés el condicionamiento de dejarlo obligadamente inmovilizado tu dinero por un mes. Ahora, por otro lado, como billetera virtual, Modo tiene esas posibilidades de hacer acuerdos con los negocios y te digo que hay importante descuento de hasta el 20 o 30%. Y bueno, es un poco, cada uno le va buscando la vuelta de cómo competir con el otro, pero el tema es que en este caso Mercado Libre estaba desconociendo una norma del Banco Central que regula todo, es decir, no existe entidad por encima del Banco Central que te pueda dar un beneficio o una exclusividad o lo que fuere. Lo que decide el Banco Central es lo que vos tenés que acatar en todo el sistema financiero. Banco Central, Comisión Nacional de Valores, son reglas que vos para participar en el mundo de entidades bancarias o en el mundo de las entidades financieras tenés que respetarlas. Y Mercado Libre no la estaba respetando porque lo que te dice el Banco Central es que está bien, vos podés tener el lector de QR, pero le tenés que dar la libertad de que el cliente elija cómo pagar. Es como el Postner en su momento, creo que es Prisma la que lleva una de las empresas que hace el servicio de Postner, pero que bueno, en definitiva vos podés pagar con cualquiera de las tarjetas, no es exclusiva para una. Por supuesto, pero en ese caso no tienen una posición dominante porque no tienen el servicio de Postner y el servicio de tarjetas. Claro. Y ahí hay una discusión que me parece se va a desarrollar en el próximo tiempo porque Mercado Libre tiene... Claro, va a tener que avalar, me parece. Sí, y ellos tienen muchas exhibiciones impositivas que hoy en día los bancos no tienen. Así que hay una tensión ahí. La verdad es que ninguno de los dos sectores me cae. También son intermediarios financieros, son polémicos, pero son necesarios y fundamentales. Claro, lucran con nuestro dinero. Totalmente, no hay que tener un manto de piedad con ellos. Bueno, en ese ejercicio te digo, pelea de gigantes, hay que tener cuidado los que estamos abajo. Viste, cuando los gigantes se pelean, rompen cosas, pisan gente y en el medio puede caer alguno herido. Mientras tanto, posición dominante o libre competencia, me quedé pensando. Sí, porque vos te acordás en la época de Alberto Fernández, era como ahí era la situación de Mercado Libre era complicada, porque era como que todas las normas que emitía el gobierno nacional era para tratar de frenar su actividad o la posibilidad de que incursione en nuevos negocios, nuevos comercios. En un contexto donde tenía una posición dominante muy asentada y se transformó en fundamental, porque gran parte de ese crecimiento del uso de las plataformas como medio de pago, me parece, se consolidó en la pandemia, Diana. Yo no lo tenía hasta que lo tuve en la pandemia porque se hizo fundamental para pagar. Sí, además también otra cosa que tenemos que decir de las billeteras virtuales es que fue una herramienta fundamental con bajo costo, esto hay que decirlo también, porque por ejemplo todos los emprendedores se movieron siempre a través de Mercado Pago, que está bien, vos después tenés que informar tu movimiento de dinero cuando llegás a determinados importes, pero te permite mantener una actividad del sector informal, ya sea prestación de servicios o emprendedores que no sea a lo mejor artesanos que venden sus cosas y lo comercializaban a través de Mercado Pago. Si vos querías hacer a través de un banco, bueno, ni te digo lo que te cuesta moverte con un banco, por eso digo, son las ventajas, los pros y los contras que tienen estas dos modalidades que conviven en el sistema financiero argentino. Es decir, es cierto, Mercado Libre tiene una posición dominante, pero también es cierto que le ha dado unas herramientas para vincularse en el mundo financiero y de comercialización
a los pequeños emprendedores. De hecho, a través de su plataforma, ¿cuántos emprendedores venden a través de la plataforma de Mercado muchísimos. Libre? Igual estaba migrando porque es carísimo el interés que le cobra también a los que venden. Bueno, sí, Ojo que ahí hay toda una discusión también que hoy me contaba un amigo que vende ropa interior, ¿viste? Vende ropa interior de varones. Y me dice, estoy analizando porque es cierto que es como alquilar un local, me dice. Yo pongo en Mercado Libre el producto y es como Junín o como la peatonal. Claro. Pasan una cantidad de gente y ahí tengo más enganche. Pero me sacan el porcentaje. 30%, 40%. Yo me tengo que hacer cargo cuando el envío se hace. El envío ellos lo ofrecen como gratuito. Pero si te compran cierta cantidad de prendas, el acuerdo con Mercado Pago es que vos te haces cargo de la mitad del envío. Entonces llega un momento en el que a veces conviene. No se hace tan beneficioso. Exactamente, pero ojo que irte a alquilar un local más barato, que sería una página propia, por ejemplo, no tiene la circulación de gente que puede tener Mercado Libre, que es incluso una referencia de precios, te digo. Yo buscaba los repuestos para el auto, el primer lugar donde pongo como referencia para ver más o menos cuánto sale es Mercado Libre. Entonces, tiene una posición dominante, a veces es muy beneficioso, en su momento mucho más. Hoy día, en el marco ya de la competencia y de que los otros se acomodan, me parece, es como para alquilar vidrieras estas Sí, la verdad tensiones que se sí, dan. ¿viste? Es como raro verlos verlos pelear por los clientes. De repente pasamos a ser importantes. Bueno, y pasamos a otro ámbito de la información, particularmente nos vamos a la provincia de Corrientes, a la ciudad de Paso de los Libres en esta oportunidad, y una situación que preocupa por el crecimiento de las aguas. En los últimos días, las lluvias en Brasil fueron parte de lo que desarrollábamos en la agenda como noticias importantes. Mientras tanto, y en el marco de esa bajada de agua por el Paraná, Paso de los Libres ingresa en etapa de evacuación. Hasta este lunes 6 de mayo, la ciudad fronteriza todavía no contaba con evacuados ni propiedades afectadas por la creciente. El intendente Martín Ascúa recorrió la zona costera y el centro de operaciones y evacuados de la municipalidad de Paso de los Libres ante una nueva crecida. En este caso es el río Uruguay el que amenaza a Paso de los Libres. Ingresaron en zona de evacuación, ya que la altura del Uruguay en el puerto local superó los 8,5 metros. Ascúa, junto al viceintendente, la secretaria de Acción Social y el director de Defensa Civil recorrieron las zonas costeras para verificar el avance de las aguas del río. Lo que estamos viendo ahora un poco muestra la situación que atraviesa Paso de los Libres con esta crecida extraordinaria debido a las intensas precipitaciones que afectan la cuenca superior, la represa Foz de Chapecó, que tiene injerencia directa en el nivel del río. Cuadriplicaron los niveles normales de funcionamiento hasta este momento las distintas represas que se encuentran en la zona y que hoy ven una cantidad de agua y que esperan evacuados. Esto tiene mucho que ver, Julián, con lo que lamentablemente está ocurriendo también en la zona de Río Grande do Sul. Digo, la parte de afectación de lo que hace referencia al río Uruguay y donde las localidades también de Santo Tomé, por ejemplo, ya habían evacuados y hay una alerta de circulación porque las rutas, cuando se da ese tipo de situaciones climáticas, hay muchas complicaciones. Hoy también hacían referencia a lo que sucedía en la zona del Soberbio, en Misiones, donde hay rutas tapadas. Y esa alerta que vos hacías referencia con respecto a las represas es un poco el temor de lo que ha ocurrido en algunas zonas de Río Grande do Sul, donde las represas colapsaron, se rompieron, y lamentablemente yo no sé cuál será la cifra actualizada a este momento, pero que generó que más de 80 personas fallecieran. Hay muchísimas personas desaparecidas, desplazados. Realmente la situación en la zona sur de Brasil, si bien por allí en lo que es la zona puntualmente de frontera con
con Argentina no hubo mucha afectación, pero lógicamente lo que viene en la vinculación de los ríos, Sí. de alguna forma nos llega, aunque no nos llegue la inundación por lluvia en las zonas de frontera, pero lo que sucede así con el río Uruguay te repercute. Y va a ahí, repercutir mire, en claro. toda la provincia, creo yo, en distintas instancias para las cuales nos estamos preparando, como se prepara Paso de los Libres, pero uno ve que también San Luis está en una situación difícil. Hoy conversaba con el intendente de Paso de la Patria, que más allá de que sí fueron 300 y pico de milímetros en la última semana, pero que no se vieron todos juntos, pero que hacen prever también, Diana, me parece, en la planificación estructural, nuevas formas de hacer circular el agua, nuevas formas de planificar la urbanización, y a veces eso no se puede llevar adelante por otras dificultades. Por eso me parece fundamental trabajar con previsibilidad ante una situación que por estos momentos acecha la zona, que ya golpeó a Brasil y que viene bajando para estas latitudes. Por lo pronto, 103 es el teléfono de información que el municipio recomienda se establezca comunicación según la situación que uno atraviesa. Si uno está complicado, el 103 es el número al que tiene que llamar desde Paso de los Libres o desde distintos puntos de la geografía de la provincia de Corrientes. Situación complicada con el agua. Todo indica que el miércoles incluso puede llegar a llover de vuelta por la provincia de Corrientes, que no está pasando el mejor de sus momentos en el vínculo con el agua, el río Paraná, el río Uruguay o cualquiera de sus costas. 32 Ingresamos- sí. 32 no. minutos pasaron de las 20, Sí. yo te propongo hacer una ¿Viste? Estamos pausita pasaditos de la cortita. tanda incluso. Sí, exactamente, breve pausa y ya volvemos con la última media hora de aquí agenda, porque resta todavía mucha información por recorrer. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Para la comodidad y decoración de tu hogar, Mis Muebles Deco. Sillones, esquineros, butacones. Somos fabricantes. Además, contamos con la decoración más linda. Muebles de diseño y más. Avenida La Prida 172, Resistencia Chaco. En Instagram y Face, Mis Muebles Deco. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro, más banco. En Corrientes estamos construyendo una provincia para todos, llevando asfalto y cordón cuneta a todos los barrios. Garantizamos la alimentación de los chicos que asisten a la escuela. Le entregamos una computadora a cada alumno que inicia el secundario. Estamos construyendo 2.613 viviendas, 225 nuevas escuelas y mejorando los servicios de todos los hospitales. Y este año alcanzamos la cifra más alta de trabajo registrado, porque no hay nada más inclusivo que un trabajo en blanco. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Ante la epidemia de dengue hay 3 cosas que podés hacer. 1. Evita la acumulación de agua en recipientes, porque es ahí donde se cría el mosquito. 2. Usar repelente en áreas del cuerpo que estén descubiertas. 3. Si tenés fiebre o dolores musculares, no te automediques y concurrí a un centro de salud. Corrientes somos todos. T5 Satelital, un salto a lo nuestro. Desde hace 15 años, produciendo programación de calidad. Ponemos mucho trabajo, profesionalismo y creatividad. Estamos donde el televidente quiere. Pesca,
Turf, jineteadas, cultura, festivales, turismo, festividades multitudinarias, desfiles, chamamé, folclore, carnavales, con programación en vivo, corresponsales y noticias de todas las provincias. T5 Satelital, el canal del país. Viviendas Sion, Corrientes y alrededores. Hoy podés tener tu casa de ladrillo sin cuotas fijas 100 pesos. Modelos personalizables y a medida. Consultanos, estamos en Avenida Teniente Ibáñez 645. En Corrientes tenemos un banco sólido, con los mejores indicadores del sistema financiero en materia de liquidez, solvencia y rentabilidad, que financia el consumo y la inversión de familias y empresas correntinas. Tenemos un programa de desarrollo productivo con 10.000 millones en créditos, con tasas subsidiadas y plazos de gracia, con un parque de 336 cajeros automáticos para tener presencia en cada municipio, previendo llegar al 85% de cobertura durante el 2023 y el 100% en 2024. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Morena, porque el sol te miró, con vos el mar usó las mejores perlas en tu reír. No llores, pues tu angustia me pesa. Te juro que duermo, pero mi corazón vela por vos. 38 minutos pasaron de las 20 y con esta excelente selección musical vamos a entrar de a poquito en un tema que por allí nos mantenía un poco exaltados, pero que desde el gobierno hoy, en el marco de la conferencia de prensa de Manuel Adorni, esta conferencia que da habitualmente durante las mañanas, hizo referencia a los precios. ¿Y qué dijo de los precios? Destacó el momento de deflación que estamos teniendo en algunos precios. Yo la verdad no recorrí el fin de semana supermercados, así que no sé cómo están el tema precios, pero sí pude escuchar a algunos consumidores que sí hicieron este recorrido de buscar precios durante el fin de semana, que es el momento en que uno tiene como más tiempo para hacer comparación de precios. Y dicen, no sé si hay tanta deflación, porque eso sería que estén bajando los precios, pero por lo menos destacaron que no aumentaron. Aquí hay algunos casos no aumentaron, en algunos casos bajaron, pero tiene que ver con cuestiones estacionales. Ahora, yo vi el producto importado que ¿Llegaste a ver los productos importados? Sí, lomo de estos pescaditos que venden... ¿Atún? Atún. Lomo de atún a 1.400, 1.600 pesos, por ejemplo, que una marca nacional no baja de 2.100 pesos, 2.300 pesos. Ahí, me parece, hay un ingreso, hay que ver cómo se acomodan esas cuestiones también. Era uno de los productos que iban a ingresar. Se hacía casi prohibitivo comer en el último tiempo productos envasados de mar que a Corrientes particularmente llega. Nosotros tenemos río, pero no tenemos mar. Entonces, la verdad es que comerte un atuncito, una anchoa de vez en cuando, terminaba siendo un gasto de arriba de 2.000, 3.000 pesos. Hoy hay otro comportamiento, pero también hay que ver cómo compiten dentro del mercado local. Sé que en Buenos Aires hay, por ejemplo, el ingreso de manteca desde Uruguay, que no sé cómo va a impactar en el desarrollo de la industria local. Y lo que pasa que ahí sí, la industria local es el cuestionamiento que hace, porque tiene exhibiciones impositivas que no tiene la producción local, y era un poco el enojo de que se iba a matar la industria nacional con la importación de estos productos que, insisto, tienen exhibición de muchos impuestos, pero
hay otra realidad, que hay algo que hace encarecer la industria nacional y que a la hora de tener el producto final, lógicamente no es competitivo con estos productos que ingresan porque los productos nacionales, por alguna razón, son muy costosos. Los que dicen, los que están al frente de las industrias nacionales es que el proceso productivo es caro por la carga impositiva, la carga salarial que tiene la Argentina, que dentro de la carga salarial hay un alto componente impositivo también, y que es un poco lo que están pidiendo, que les saquen un poco el pie de la cabeza, como sobre todo para poder competir, porque si vienen productos del exterior a estos precios, me parece que va a tener un impacto fuerte en la industria local, acostumbrada también un poco a hacer la plancha, tener posición dominante y con eso también regular un marco el de mercado protección que hoy se les ha retirado. Por supuesto, y en un contexto donde hay una puja de distribución, donde hay que reducir márgenes de ganancia para seguir dando por lo menos calidad a la producción, con la inflación que aumenta y los impuestos que siguen siendo más o menos los mismos de siempre, porque baja la inflación, es cierto, pero tenemos números que todo el mundo dice va a ser de 8 en mayo. Sigue siendo altísimo la inflación de 8. Sigue siendo muy alto, pero bueno, por lo menos va en descenso, hizo que el gobierno tome otras medidas, como por ejemplo la reducción de la tasa de interés. Ahora lo interesante de la exposición hoy de Adornis es que más allá de estos resultados de la política económica que va llevando adelante el gobierno nacional, él dice esto es producto de ganar una batalla cultural. Y cuando dice ganar una batalla cultural, hace referencia, por ejemplo, a conceptos como estos: precios ciudadanos, el Estado te cuida, el Estado presente, donde hay una necesidad, nace un derecho o distribución de la riqueza, pasaron a ser malas palabras, dice Adorni, y que justamente esta batalla cultural hace referencia a el liberalismo o empresario, dejaron de ser malas palabras. Es decir, todo lo que antes era el Estado proteccionista pasó a ser mala palabra y no así lo que es liberalismo o empresario, que antes era mala palabra, ahora ya no lo es. Es allí un poco donde se centraba Adorni a la hora de explicar también un poco cómo se movió el comportamiento de la ciudadanía en referencia a determinadas situaciones y también a este cambio cultural que hace puntualmente referencia a lo que nosotros decíamos el estado de bienestar, el estado proteccionista. Bueno, eso sabemos bien que para este gobierno no existe y que la ciudadanía terminó de comprender esto y que también entendió que el empresario o el liberalismo no son mala palabra. Pero si te parece, Julián... De hecho, dependemos de ellos ahora para que se encamine el rumbo. Sí. Esperemos. La verdad, mira, yo creo que lo que todos aspiramos es a que el gobierno le vaya bien para que a todos nos vaya bien. Es Totalmente. Lo que decimos de todos los gobiernos, porque si al gobierno le va mal, nos va mal a todos los argentinos. El tema es que a ver, para decirlo de manera coloquial, le den en la tecla con el tema de las medidas económicas y den un resultado que realmente nos llegue a nosotros los ciudadanos comunes, porque la macroeconomía y todo lo demás, todo muy lindo, pero si no te llega en un determinado tiempo a tu bolsillo, estamos complicados. Pero si soñamos te parece, estabilidad, Diana. Claro, soñamos con eso, y es como que por ahí se nos agota el tiempo, pero no porque nosotros no tengamos paciencia, no tiene paciencia ni capacidad de aguante en nuestro bolsillo, ahí está el problema. Pero si te parece, vamos a escuchar un poquito lo que decía Adorni en el marco de esta conferencia de prensa habitual de todos los días. Vamos a comentarles que hemos notado, de acuerdo a los informes de algunas consultoras privadas, deflación en algunos precios del mes de abril. Donde más se notó fue tanto en alimentos como en productos de higiene. Estos resultados, por supuesto, que se dan como consecuencia del programa ortodoxo de estabilización económica que implementó el ministro Luis Caputo, pero bueno, por sobre todo
también por el éxito de lo que nosotros consideramos la batalla cultural, ¿no? Hoy achicar el Estado dejó de ser mala palabra, dejó de ser un concepto negativo, liberalismo dejó de ser un concepto negativo, desregulación dejó de ser un concepto negativo. Y bueno, aunque siempre es interesante escuchar al vocero presidencial Manuel Adorni. Un dato de color, hoy en Ucrania presentaron una vocero presidencial hecha con inteligencia artificial para profundizar después. Ya tenemos el invitado en estudio, así que no voy a profundizar de esa cuestión, pero es como un dato de contexto en una figura tan destacada como la de Manuel Adorni y en una particularidad tan específica como la de Ucrania por el momento que está pasando en la coyuntura de la inteligencia artificial. Me parece un tema para profundizar después en algo de lectura, sobre todo porque es un tema sensible. Yo acá voy a centrarme, y antes de ir al invitado para celebrar hoy el Día del Acordeón, en lo que fue el discurso de Javier Milei hoy en el exterior, más precisamente en Estados Unidos, en el marco de una conferencia que lo tuvo como protagonista y donde refirió, entre otras cosas, a que la Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva Meca de Occidente. El presidente ofreció una conferencia de una convención mundial de inversores que organizaba el Instituto Milken. Allí describió su programa de gobierno y presentó su mirada sobre la libertad económica y el papel del Estado. Estoy convencido, sin la más mínima duda, que Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva Meca de Occidente, aseguró Javier Milei durante la conferencia que ofreció en la Convención Global de Inversores organizada por el Instituto Milken en Los Ángeles. Añadió también: ayúdenme, ustedes que son el progreso humano encarnado, ayúdenme a hacer la Argentina nueva, la nueva Roma del siglo XXI, a hacer a la Argentina una tierra de oportunidades para todos aquellos que estén dispuestos a habitar nuestro cielo. En este sentido, el presidente cuestionó el rol del Estado y su protagonismo clave en los últimos 100 años de historia de nuestro país. Milei no hizo referencia específica al peronismo, una corriente política que defiende la economía con intervención estatal, pero en el encuadre histórico aparece la crítica implícita al proceso de consolidación del peronismo, del Estado e incluso a estos últimos años donde también la impronta fue esta. Bajo la premisa bien pensante de querer distribuir entre todos la riqueza producida, la dirigencia argentina comenzó a aplicar la mal llamada doctrina de la justicia social, que concibe que el Estado tiene que hacerse cargo de las infinitas necesidades de la gente, entre otras cosas, planteos que Javier Milei tiene un poco acostumbrado a sus interlocutores, a quienes lo escuchamos frecuentemente, pero que genera expectativa cuando va al mundo, cuando conversa con inversores y sobre todo cuando busca atraer estas inversiones. En este lugar había gente como la presidenta del Fondo Monetario, Infantino, de FIFA, referentes de distintos ámbitos e incluso fondos de inversión muy importantes que podrían cambiar paradigmas si llegan a la Argentina. Pero nadie va a ingresar si no sacan el cepo, porque después no se van a poder ir. Así que son cosas que todavía tenemos que resolver. Puertas adentro. Claras, cepo, hay todavía algunas cuestiones que resolver. Pero va y busca, por lo menos. Me parece que está bien. Que por supuesto que está bien. Y esta línea que decía Milei es obviamente la que escuchábamos recién a Adorni. El Estado presente ya no es tal, es el achicamiento del Estado y la gente y la ciudadanía va entendiendo ese concepto. Pero ahora yo te propongo a ir a un tema mucho más ameno, porque hoy es el Día del Acordeón. Pero sí, es el Día del Acordeón, pero nosotros vamos a hablar con quien ejecuta este instrumento y lo vamos a felicitar a él como ejecutor, digamos. Maxi Fernández Soto, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y mira, vino con el acordeón y todo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, hoy 6 de mayo se conmemora el Día Mundial de este instrumento. El acordeón en este caso es un acordeón verdulera, la famosa acordeón verdulera. ¿Por qué le dicen verdulera a ese acordeón? Y supuestamente lo que cuentan en los libros o las personas antiguas, por decirlo así, es porque ejecutaba un verdulero.
O sea, era un vendedor ambulante que trabajaba, vendía frutas, verduras y bueno, cuando en su tiempo de descanso, él ejecutaba su acordeón. Entonces por eso le dicen el acordeón verdulera. Muy cercano a O el las acordeón clases dojilera. Ahora te pregunto, ¿qué característica particular tiene en relación a otro tipo de acordeones? Y después tenemos, o sea, el acordeón dos hilera, el dos hilera o la verdulera es un acordeón diatónica. Diatónica significa que abriendo y cerrando cambia el sonido. O sea, yo abro el fuelle, estoy tocando una nota, cierro y estoy tocando otra nota. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Qué lindo suena. Totalmente. Aparte, las composiciones más populares se han hecho en ese instrumento. Yo Exactamente. Grandes historias de destacados acordeonistas que Exactamente. arrancaron con una verdulera en sus comienzos porque es más accesible, aunque alguien me dijo, le falta una nota. Exactamente. Depende de la escala, dependiendo de la escala, tenemos la nota, la escala completa o no. En este caso, el acordeón, normalmente las verduleras son de do y fa, pero también tiene de otras notas, re, sol, mi, la. En este caso es do y fa, entonces yo tengo la escala completa de do mayor y de fa mayor tengo completa. Y su relativa menor en este acordeón. Si vamos a tocar un tema que está en re, ¿vos necesitas otro acordeón? Exactamente, exactamente. Puedo tocar en re menor, que es fa mayor, su relativa menor es re menor. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿el acordeón en general es un instrumento versátil para distintos géneros musicales? O es... Sí, se lo adapta. Si bien conocemos, por ejemplo, el vallenato, que es una música de la región de Colombia. Muy relacionado con el chamamé, me dijeron una vez, digamos, en cuanto a algunos tonos musicales. Exactamente, sí. En cuanto digamos, a la teoría musical, de nota y demás, es lo mismo. Pero, digamos, un sonido musical es muy distinto. Es una pulsación distinta. Se toca más, o sea, el vallenato es como que se toca más picadito, más saltadito. Exactamente. Sí. Por ejemplo, yo toco un chamamé y es más a tierra, creo yo. Y el vallenato tiene todo saltito. Tiene esa diferencia, digamos. Por supuesto. Contame un poco cómo accediste a tu primer acordeón, porque es un instrumento interesante en el sentido de que no requiere de amplificación en todos los casos. Uno puede tocar tanto con el acordeón y con la guitarra a un público sin necesitar electricidad. Ahora, no es un instrumento barato. No, en cuanto a económico, sí, hoy en día es muy difícil adquirir a un Y las instrumento. dificultades también de arreglar las teclas. Digo, a veces una cuerda casi que y se hoy, puede hoy improvisar en con día una un vieja, par de pero- cuerdas, un juego de cuerdas, estamos hablando de 20.000 pesos, la más económica. Sí, en guitarra. En guitarra. Sí. Y en acordeón, una afinación por tecla te cobran 5.000, 6.000 pesos. Bueno. Si está desafinado. Sí. Pero si la nota está rota, ya tiene un poquito más porque ya te cambia la nota y demás. Y para aprender a ejecutar el instrumento, ¿hay lugares donde podés aprender o cómo van surgiendo los acordeonistas? Y sí, hay profes particulares, normalmente hay profes particulares. Yo, por ejemplo, inicié con mi profe Oscar Playuk, un amigo, y luego, después de él, continué 2 años aproximadamente con el señor José Álvarez, un gran maestro de acordeones que tocó con muchos grandes de nuestro género musical, de nuestro chamamé, por ejemplo, los Hermanos Barrios. Y ahora, hace 4 años aproximadamente, estoy estudiando con el profe Oscar Mambrín, en la extensión de la UNE, que es gratuito, digamos, se paga un monto una vez en el año y tenés clase todo el año, digamos. Te pregunto a la hora de ejecutar un instrumento, ¿qué te llevó a vos a elegir el acordeón? ¿Por qué el acordeón? Y en mi caso, por ejemplo,
yo creo que vengo ya de, digamos, de familia, pero no una familia de músicos profesionales, sino que aprendieron así auditivamente en el campo. Mi familia es del interior del Chaco, de un pueblo que se llama La Tigra. Y bueno, ya el abuelo de mi papá ya era músico, Don Soto, era guitarrista. Luego los hijos de él, que serían los tíos de mi papá, Juan y Felipe Soto, y bueno, después lo siguió mi papá y ahora lo sigo yo. Este acordeón debe tener, calculamos nosotros que unos 100 años debe tener. Qué maravilloso. Porque ya cuando a mi papá lo regalaron, él tenía 13 años, ya se escuchaba en el campo, en la cosecha, en la chacra ya se escuchaba este acordeón, ya conocía. Y bueno, luego lo compran y lo regalan a... Imagínate toda la historia que tiene. Sí, los acordeones en general tienen esos procesos de pertenencia, son cosas un poco caras, terminan siendo pequeñas reliquias de la familia que se entregan de generación en generación y que le dan un plus de similares características también otros instrumentos bueno, como el bandoneón, hoy 6 de mayo... Tenemos que irnos, pero vos querías decir algo. Sí, hoy 6 de mayo, sí. ¿Por qué se conmemora el Día del Acordeón? El Día Mundial del Acordeón. Hoy 6 de mayo, en el año 1829, un 6 de mayo, se registra, se patenta este instrumento. Como Sirian Demian fue digamos, el inventor, el que creó este instrumento, y bueno, él lo registra este año 6 de mayo de 1928. Totalmente. Así que por eso entonces es el día de patentamiento del instrumento. Pero no es el día del acordeonista, es el día del acordeón. Claro. Está bueno aclararlo, me parece que del acordeón, sí, exactamente. Buenísimo, y por eso vamos a escucharlo al acordeón. Nosotros nos tenemos que ir. Yo te invito, Diana, así como en un formato descontracturado, a despedirnos e irnos con música de la que él va a tocar. ¿Qué vas a ejecutar? Voy a ejecutar un chamamé titulado Mogote Mondá, de nuestro taita del chamamé, Don Tránsito Coco Marola, nacido en San Comes, Corrientes. Bien, ¿querés cerrar y nos vamos con él? Sí, Diana. nos reencontramos mañana y disfruten acá de Maxi Fernández Soto, que está acompañándonos en este Día Internacional del Acordeón.